¿Quién vive, hermanos? Abra la Biblia en Primera de Tesalonicenses, si es tan amable. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Aleluya. Cuando lo tengamos todos, dicen un fuerte amén. Está casi llegando Apocalipsis por aquellos rumbos. Después de Efesios, por aquellos rumbos. Después de Gálatas, por ahí. Busquen. Gloria al Señor Jesús. Lo tenemos todo. Verso 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. La pregunta es: ¿habrá salvación después del rapto? Esa es la pregunta. ¿Habrá salvación después del rapto? Hemos venido hablando un poquito, hermanos, sobre los días, ¿verdad?, de Lot. Hablamos sobre los días de Lot, sobre los días de Noé, un poquito lo mencioné la semana pasada, pero en esos dos temas, o en ese tema, ¿verdad?, de Lot y Abraham, hablamos sobre un principio. Acuérdense que la Biblia está llena de principios. La iglesia debe aprender a vivir bajo esos principios, a los principios de Dios, ¿verdad? Y uno de los principios que podemos ver en la enseñanza que vimos la vez pasada de Lot, es de que Dios no castigará al justo con el impío. Y ese es un principio que Dios lo trae desde siempre, ¿verdad? Y Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él no dice: sí, ¿sabes qué? Mejor sí. Y mañana dice: no, mejor no. No, Dios es firme en su palabra. Dios quiso salvar a la gente también en los tiempos de Noé. Sin embargo, Él dice que la gente no entendió a Noé, ni quisieron hacerle caso. Dice que estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Y cuando entró Noé en el arca, y Dios mismo cerró la puerta. Dios le dio oportunidad a la humanidad de meterse en el arca. No quisieron. Se cerró la puerta. Gritaban y gritaban. Lloraban y lloraban. Se lamentaban y decían: Noé, ábrenos la puerta. Noé, ábrenos la puerta. Y no se abrió. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Leímos la semana pasada con respecto a las 10 vírgenes. Dice que las 5 insensatas se fueron a conseguir aceite, y cuando regresaron, dice, después que regresaron, tocaron a la puerta. Ábrenos, Noé. No dijeron Noé, dijeron: ábrenos, Señor, ábrenos. Y dice que salió el portero y le dijo: de cierto les digo que no les conozco. No les conozco. No les dejó entrar, no les abrió la puerta. O sea, estamos hablando, amados hermanos, de que ¿quiénes se salvarán después del rapto? O sea, hablando de una puerta,
que es la puerta de la gracia. La puerta de la gracia. Hemos mirado a través de la historia, hermano, que las puertas se cerraron y ya nunca más se abrieron. Dios sacó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y la que quiso volver a casa se hizo piedra, que era la mujer de Lot. Volteó hacia atrás, ¿verdad? Y no era tanto el acto de voltear, sino que volteó por la sencilla razón de que su corazón estaba todavía en Sodoma. Y muchos hermanos se quedarán porque su corazón todavía está en el mundo, porque su corazón todavía no se ha arrepentido. Se convertirán en piedras. Dice el Apocalipsis que endurecieron sus corazones y no se arrepintieron. Triste y lamentablemente, hermanos, hay mucha, ¿verdad? Muchas almas que se perderán, incluyendo pueblo cristiano, pueblo que profesa la cristiandad, pueblo que va a las iglesias, pueblo que va, ¿verdad? A los lugares a adorar a Dios. Triste y lamentablemente muchos se perderán. La Biblia habla aún, hermano, de que estarán dos en el campo trabajando. Uno será tomado y el otro será dejado. Hablando de la gran cantidad de personas que por una u otra razón no hicieron caso del llamado de Dios y se van a quedar. Dos estarán en una cama. Probablemente los dos serán cristianos, uno más devoto que otro. Por eso, hermanos varones, quiero decirles a ustedes, arrepentámonos, porque a veces mandamos a la mujer a la iglesia, o viceversa. A veces mandamos al marido, le digo, tú ve ahora, viejito, yo me quedo aquí. Pero nadie se quiere quedar. Pero estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Por eso es importante que la iglesia esté preparada para cuando Cristo venga a llevar su iglesia. ¿Cuántos están preparados? Amén. Amén. ¿Y cuántos se están preparando? ¿Cuántos quisieran prepararse? Porque hay de todo. Hay quienes están preparados, hay quienes no están preparados. Hay quienes que no están haciendo ni el mínimo interés. Simplemente son religiosos. Van a la iglesia, pero no hay una conversión genuina. No hay una conversión verdadera. No hay un cambio interno en sus vidas. No hay un nuevo nacimiento. No hay. Viven como el resto de la población que no ha conocido a Jesús. Hacen lo que el resto de la población hace. Se conducen como el resto de la población se conduce. Como que si Dios no existiera. Y es triste mirar, hermano, que a medida que los días van pasando en el caminar en Cristo, más y más, ¿verdad? Se va corrompiendo aún la misma iglesia. Por eso es tiempo de arrepentirnos y de buscar a Dios genuinamente. Y cuando digo genuinamente, es a través de una relación íntima y personal con tu Creador. Que con sinceridad le busques diariamente. Que con devoción lo anheles continuamente. Que escudriñes su palabra. Que indagues con respecto a su voluntad. Que te informes, que te prepares
y que acciones sobre de ello. Para que cuando Cristo venga, seamos hallados dignos de irnos con Él. ¿Cuántos si quieren ir con Cristo, hermanos? Amén. Pero la pregunta es que si habrá salvación después del rapto. Hay una división en el pueblo cristiano. Unos dicen que no hay salvación. Otros dicen que sí hay salvación. Pero la Biblia no engaña a nadie. La Biblia no miente. La Biblia no te da sugerencias. La Biblia te habla recto, derecho. La Biblia no presupone. La Biblia no opina. La Biblia dice cómo es. Tú y yo podemos especular. Tú y yo podemos opinar. Tú y yo podemos decir. Pero hoy vamos a ver brevemente un poquito de esto. Si habrá salvación después del rapto. El arrebatamiento, dice aquí, de la iglesia será el evento que dará inicio a todas las profecías del fin. Como las profecías apocalípticas de las plagas, de los juicios de Dios. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia dará inicio a eso. En cuanto la iglesia sea arrebatada, empezará Dios a traer su mano poderosa sobre la tierra. Primero, como leímos aquí en la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero y serán, ¿verdad?, arrebatados los que habremos quedado en pie. Eso es el arrebatamiento. Uno le llaman simplemente arrebatamiento, porque para ellos no es la segunda venida. Para ellos, ¿verdad?, la segunda venida es en la venida para el milenio. Y no le llaman a este evento donde seremos arrebatados, no le llaman la segunda venida de Cristo. Simplemente le llaman el arrebatamiento. Para muchos escatólogos, arrebatamiento es un evento, segunda venida es otro evento. Entonces, nosotros hablamos y predicamos de que esperamos a Cristo en su segunda venida. Pero ellos la segunda venida la denominan como cuando Cristo va a venir con su iglesia a reinar por 1000 años. Para muchos esa es la segunda venida. Y simplemente dicen que este acto de que Cristo va a aparecer es simplemente el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y se lo quiero explicar de esta manera, ¿verdad? Porque vamos a ir mirando los dos, vamos a ver los dos puntos de vista de alguna manera u otra, lo vamos a tratar de analizar. Entonces, la iglesia será arrebatada, ¿verdad? Después de eso ya vienen, ¿verdad?, los juicios de Dios, los castigos de Dios, la tribulación y la gran tribulación, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, y ya miramos aquí, hermano, que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces ahí, hermano, simplemente esta porción destruye la versión o la creencia de que el arrebatamiento es un acto secreto. Dice que Él vendrá en las nubes, ¿verdad? Entonces, y cuando dice arrebatamiento es cuando alguien, hermano, supongamos, algún niño cruza la calle corriendo y viene un carro y sale un adulto detrás de él y lo arrebata para que no le pegue el carro. A ese tipo de arrebatamiento se está refiriendo la Biblia, que algo rápido te arrebató, porque dice que, hermano, en un abrir y cerrar de ojos.
seremos transformados. Va a ser un arrebatamiento, pero todo ojo le verá. No va a ser algo oculto, no va a ser algo, hermano, secreto. Entonces, hermano, para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso, hermano? Que estaremos siempre con el Señor. Después del arrebatamiento, comenzará el tiempo de la tribulación, donde se manifestará el anticristo. Después de que la iglesia se vaya, hermano, viene, ¿verdad?, a manifestarse el anticristo, y empieza el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Y ahí establece su imperio satánico durante 7 años. Durante 7 años, hermano, el anticristo estará gobernando el planeta Tierra, ¿verdad? Pero en todo eso vienen los juicios, vienen los castigos, viene, ¿verdad?, la mano de Dios, la ira de Dios sobre la humanidad. Ahora, acuérdese que en todo esto dice que Dios no castigará al justo con el impío. O sea que ya definitivamente la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia ya no va a estar en los castigos, en el juicio, en la tribulación o la gran tribulación. No estará aquí la iglesia. Entonces creemos que el arrebatamiento será primero que la tribulación, antes. Y entonces dice, la Biblia menciona, lamentablemente, que no todas las personas se irán en el rapto. ¿Cuántos se van a ir en el rapto, hermanos? Amén. Asegurémonos. Estemos listos realmente. Sinceremos nuestra vida con Dios. Sinceremos nosotros mismos con nosotros mismos. Dice, no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. O sea, no te estés engañando a ti mismo, diciendo soy cristiano y que realmente no estés viviendo, ¿verdad?, a la altura del cristianismo que Dios te ha llamado. Entonces, tenemos que estar, ¿verdad?, en ese nivel, porque no todos se irán en el rapto, hermano. No toda la iglesia de Cristo. Tristemente, muchos se quedarán. Unos dicen que la iglesia será diezmada. Unos dicen que la iglesia será diezmada. O sea que nomás el 10% de la población cristiana se irá, dicen algunos. Pero triste y lamentablemente puede ser verdad. Porque la Biblia dice que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvará, hermanos. La iglesia necesita realmente estar preparándose para este evento glorioso que no sabemos cuándo es, pero que ya están cumplidas las profecías. Ya estamos en el tiempo del arrebatamiento. En otra palabra, ya estamos en el tiempo donde en cualquier momento Cristo puede aparecer. Aleluya. Ya todo lo que tenía que cumplirse se ha cumplido. Amén. Ya todo eso se ha cumplido. Y ya nomás estamos esperando ese momento glorioso, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y tristemente, muchos estamos todavía perdiendo el tiempo, viviendo descuidados, como las 5 vírgenes insensatas, donde no estamos realmente llenando nuestra lámpara de aceite, donde realmente no estamos buscando a Dios genuinamente, donde realmente no estamos, ¿verdad?, dando la altura que Dios espera que nosotros demos. Tampoco se irán todas aquellas personas, escucha bien, que se confiesen
ser cristianos. O sea, no todos los que confesemos ser cristianos vamos a ser salvos. No todos. Entonces, hay personas que dicen ser creyentes, pero no han nacido de nuevo. ¿Habrá uno de esos aquí en este día? Gloria a Dios, todos están nacidos de nuevo. Entonces, pero hay otro grupo de personas que tuvieron su experiencia con Dios, pero se han enfriado y han decaído, ¿verdad?, en su vida espiritual, y ya su lámpara se les está apagando porque no tienen aceite. Hay gente cristiana que está más fría que un hielo. Gente cristiana que está, hermano, más chuleta, ¿verdad?, que espiritual. Mucho pueblo cristiano, dice aquí, se va a quedar. Entonces, unos están en la iglesia, dice Apocalipsis, tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Habrá uno de esos aquí? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Porque, hermanos, la iglesia realmente necesita estar preparada. Mateo 25, verso 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar vino, hablando de las insensatas, vino el esposo. ¿Quién vino? El esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él ¿a dónde? A las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. ¿Se cerró qué? La puerta. En la puerta, hay una puerta abierta ahorita para el pueblo gentil. Y esa puerta se va a cerrar. Y entonces después vinieron también las otras vírgenes. O sea, las que fueron a comprar vino. Pero vinieron, ¿cuándo vinieron? ¿Cuándo vinieron? ¿Después de qué? Después del arrebato. Después de que se fueron. Después de que se fueron las que estaban preparadas. Dice, después vinieron también las otras vírgenes. ¿Quiénes eran? Escúcheme bien. Ahí no está hablando del pueblo impío. Ahí no está hablando de gente que rechazó y renegó a Dios. Está hablando de la iglesia, que estando en el tiempo de la gracia, no se prepararon. Que estando en el tiempo, ¿verdad?, de la oportunidad de ser salvos, no se apercibieron, no se pusieron a la altura, no dieron el ancho del propósito de Dios para sus vidas. Y entonces, dice aquí, le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió, dijo: de cierto os digo que no los conozco. Y no les conozco, le está diciendo a quiénes. Escúcheme bien, iglesia. No le está diciendo al pueblo impío. Le está diciendo a aquellos que se quedaron y eran cristianos o cristinos o profesaban cristiandad. ¿Qué les dijo? No los conozco. No los conozco. ¿A cuántos conoce el Señor en esta mañana? ¿Y cuántos conocen al Señor? Hay que conocer y ser conocidos de Él. Entonces, hermanos, fíjese aquí. Según esta parábola, dice que las 5 de las vírgenes, de las 10 vírgenes, se quedarán para la gran tribulación con el anticristo, como quien dice. Ahí no dice, ¿verdad? O sea, pero esa es la historia que nosotros conocemos, de acuerdo a la Biblia. Si se quedaron, ¿con quién se quedaron? ¿Ah? ¿Y a qué se quedaron?
Se quedaron a la gran tribulación. Se quedaron con el anticristo. Entonces, el trato de Dios con el mundo gentil finaliza en el momento del arrebatamiento. ¿Cuándo termina el trato de la iglesia gentil, hermano? En el tiempo del arrebatamiento. En ese suceso glorioso. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, allí termina el trato de Dios con los gentiles. Ahí se acaba, ahí se cerró la puerta de la gracia. Ajá. Y entonces dice, cuando Cristo vino al mundo, hubo una pausa en el plan de Dios con el pueblo judío. ¿A quién vino Jesús? ¿A quién vino Jesús? A los judíos. A los judíos. El trato era con ellos. Dice, a los suyos vino, Juan capítulo 1, y no lo recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, hablando ya en general, ya no el pueblo judío, sino a toda la humanidad. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder o el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jesús no vino a ti y a mí. Jesús vino específicamente a los judíos. Pero como ellos, y por cuanto ellos endurecieron su corazón hacia el Mesías, Jesucristo, entonces Jesucristo de todo modo murió por la humanidad. Y entonces, cuando Cristo vino al mundo, hubo esa pausa con el pueblo judío para poder salvar a los gentiles. Y Dios permitió el endurecimiento de los gentiles, de los judíos, para salvar a los gentiles. Dios lo permitió. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Dios le dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos ya son hijos de Dios? Pero los hijos de Dios eran los judíos, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, Jesús abre sus brazos en la cruz y dice, todo el que cree en mí, venga, que yo os haré descansar. Yo les daré la salvación. Y Jesús salvó a toda la humanidad que cree en él. Entonces Romanos 11:7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Que estaba buscando Israel la salvación por medio del Mesías, el Salvador. Y los judíos no pudieron ver en Jesús al Mesías. Entonces, hermano, por eso no alcanzaron la salvación. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Entonces, de entre todas las naciones, usted y yo fuimos escogidos de Dios. Entonces, y dice que, hermano, Dios nos da la oportunidad ahora por causa de que Israel no alcanzó la salvación, porque dudaron en el Mesías. Pero ahora a nosotros, Dios nos escoge, porque a Él lo rechazaron, ahora Él escogió a la humanidad. Entonces, somos escogidos por elección divina. Y entonces, y si han alcanzado, dice, y los demás fueron endurecidos. El pueblo judío endureció su corazón para con el Mesías hasta la fecha. Hasta la fecha
hermano, esto nos explica que Dios permitió que Israel, como nación, fuera endurecida, dice, para que se abriera la puerta del plan de salvación para todos los pueblos gentiles. Para todos los pueblos gentiles. Por eso es que ahora este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio de ellas. Ahora este evangelio tiene que ser anunciado ante los gentiles, para que escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo ahora somos comisionados a anunciar lo que Israel tenía que hacer como nación, lo que Israel tenía que hacer y convertirse como nación, guiada por Dios. Ahora nos toca a nosotros saber de que somos el pueblo judío espiritual y que tenemos la tarea de anunciar este evangelio por todo el mundo, llevando esta palabra, llevando el mensaje de la salvación. Entonces, hermano, por eso es que desde el día del Pentecostés, Dios empezó a alcanzar las diferentes naciones donde millones de almas gentiles han sido salvos en estos 2000 años o más. Los gentiles, hermano, se les abrió la puerta en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús murió, se abrió la puerta. Y ahorita ya llevamos más de 2000 años que los gentiles se les viene predicando el evangelio. Escúchame bien, se abrió la puerta. Y más de 2000 años donde nosotros los gentiles tenemos que estar anunciando, y se nos abrió la puerta de la salvación para ser salvos de la condenación. Nosotros estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. No había esperanza. No había salvación. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, la puerta de la gracia se abrió para los gentiles, que somos usted y yo. Las naciones, todas las naciones del mundo, excepto una nación, el pueblo judío. De ahí en fuera, todas las demás naciones son naciones paganas, que no tenían salvación. Pero la tarea de Israel era ganar a través del judaísmo a esas naciones, a través del Espíritu de Dios. Si ellos hubieran recibido al Mesías, Israel se hubiera convertido, ¿verdad?, en la iglesia espiritual de Jesús aquí en la tierra, y hubieran tenido la tarea de salvar a la humanidad, lo que ahorita la iglesia hace. Entonces, pero ellos fallaron, endurecieron sus corazones, y ahora nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Ahora somos nosotros los que vamos en la delantera, vamos por delante, llevando este evangelio. Entonces, hermano, mientras los judíos siguen endurecidos hacia Cristo, no lo aceptan. No digo que no todos, muchos judíos se han convertido al evangelio, han creído en el Mesías. Pero, hermano, la mayoría de los judíos o israelitas se han endurecido, especialmente desde los niveles más altos de la política y de la religión. Acuérdense que los que estaban endurecidos en los tiempos de Jesús, ¿quiénes eran? Los fariseos, los meros macizos de la religión. Y ellos fueron los que mandaron matar a Jesús. Ellos mismos fueron los que se encargaron. Ellos pagaron las 30 monedas de plata.
los judíos de alto nivel y los políticos se lavaban las manos, como Poncio Pilato. Se lavaban las manos diciendo: yo no tengo culpa. Sin embargo, permitieron tal barbarie en contra de un hombre inocente llamado Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, desde los más altos niveles se había endurecido el corazón de los israelitas para terminar con el Mesías. Entonces, hermano, y muchos judíos han aceptado a Jesús. En aquel entonces muchos se convirtieron, pero la vasta mayoría de la nación judía ha endurecido su corazón al Mesías, porque está profetizado, está en la Biblia y podemos verlo. Los judíos creen que Jesús es un profeta. ¿Cuántos creen eso? Tú no puedes rebajar a un rey a un nivel de profeta. Jesús no, la gente decía, ¿quién dice la gente que soy? Dicen que eres un profeta, dicen. Y así hay mucho. A un pueblo cristiano dicen que Jesús era un profeta. Los musulmanes dicen que era un profeta. Jesús no es profeta. Jesús es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús no es. No puedes tú rebajar a Jesús a un nivel que no le corresponde. Porque eso es lo que hace la religión. Lo rebajan a una estatua de yeso. Lo rebajan a una foto en una cartera. Y otros lo rebajan de su posición de rey. Y dicen simplemente, era un profeta. Los hindúes, la religión hindú, creen que Jesús era un profeta. Porque ha habido muchos profetas que han surgido haciendo el bien. Dicen Jesús era un profeta más. Pero Jesús no es, ni ha sido, ni nunca fue profeta. La Biblia, hermano, no lo registra a Jesús como profeta. No lo registra. Lo registra como el Mesías. Lo registra como el Salvador. Lo registra como el Rey de Reyes, como el Príncipe de Paz. Lo registra como el Shaddai, el Todopoderoso. Lo registra como el León de la tribu de Judá. Lo registra como Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Lo registra como Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no lo registra como un profeta. Entonces, hermanos, sabemos por medio de la Biblia que este tiempo de gracia de Dios para el mundo gentil va a terminar con el arrebatamiento. Va a terminar en el momento del arrebatamiento. Y al terminar este tiempo de gracia comienza el plan de salvación con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Al terminar, escúchame bien, cuando llegue Cristo por su iglesia, se cerró la puerta. Cuando llegue o suceda lo que le llamamos el arrebatamiento, se acabó la gracia. Escúchame bien, iglesia. Porque ya no es, hermano, otro periodo. Es este periodo el que Dios nos ha dado. Y dice aquí, Lucas 21,
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada ¿por quiénes? Hasta que los tiempos de los gentiles, hasta que el tiempo de quién se cumpla. ¿Y cuándo se cumple tu tiempo? O sea, si hay otro tiempo, yo quiero que me lo expliques. Si hay otro tiempo, yo quiero que me lo explique, porque hermano, como le digo, hay una división. Y dicen que los gentiles todavía tendrán la puerta abierta. Si hay otro tiempo, yo quiero que me lo expliques. Yo quiero que venga una cita bíblica y me diga, este es el tiempo. Pero dice aquí claramente que se va a cumplir el tiempo de los gentiles. Y de acuerdo a las profecías y de acuerdo a las escrituras, el tiempo de los gentiles se cumple en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se cumple. No hay otro tiempo para los gentiles. Este es nuestro tiempo. Ahora, note cómo Dios habla de la asolación que vendría para Israel. Y dice que los tiempos de los gentiles se cumplirán refiriéndose a los 2000 años en que Dios ha tratado con los gentiles, que es este tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo de nosotros. Este es el tiempo de la salvación. Entonces, hermanos, Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablándole a los gentiles. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea que en parte Dios permitió que Israel se endureciera. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo va a entrar la plenitud de los gentiles, hermanos? En el tiempo de la gracia. Pero fíjese bien lo que dice. Dice que ha acontecido endurecimiento. Ahora, ¿cuándo es que Israel empezará Dios el trato con Israel? Después del arrebatamiento. Entonces, da a entender aquí que si Dios empieza a tratar con Israel, ¿verdad?, va a tratar con ellos hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla o entre. Entonces, este es el tiempo de la gracia donde toda la gente gentil tiene acceso a la gracia de Dios. Cuando venga el arrebatamiento, hermano, el endurecimiento se va a acabar. Porque Dios va a empezar a tratar nuevamente con Israel. Pasando el arrebatamiento, empieza el trato de Dios con Israel. Escúchame bien lo que le estoy diciendo, hermano, porque ahorita, hermano, le voy a explicar la otra cara de la moneda. Entonces, Dios está esperando que entre la plenitud de los gentiles, y por eso es que está endurecido Israel. Dios los permite que estén endurecidos para que la plenitud de los gentiles entre y sean salvos. Dios está permitiendo el endurecimiento de Israel para que entre la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Note cómo Dios habla una y otra vez de un tiempo para salvar a los gentiles, pero cuando ese tiempo se cumpla, llegará el tiempo de Dios para tratar con los judíos. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, llegará el trato de Dios para los judíos. Y eso, hermano, lo marcará el arrebatamiento. El arrebatamiento cierra la puerta a los gentiles, pero abre el trato de Dios, o reanuda el trato de Dios hacia los gentiles.
hacia los judíos, perdón. Y los 7 años de la gran tribulación, ¿verdad? Y tribulación son un trato exclusivo de Dios con la nación de Israel para salvarlos. Ese es el trato de Dios. O sea, los 7 años de la tribulación o la gran tribulación es un trato exclusivo de Dios para salvarlos a Israel. No hay tales de que es un trato con los gentiles. No hay cita bíblica. No hay base fundamental. Y ahorita les voy a mostrar las citas que se usan para ese fundamento. Entonces, los 7 años de tribulación y la gran tribulación son un trato exclusivo de Dios con Israel para salvarlos. Entonces, ya los gentiles ya no tienen nada que ver en eso. Ya es un trato diferente, pero con los judíos. Daniel 10, verso 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿A quién? ¿A quién le está hablando? A un judío. A Daniel. A un judío le está hablando. Daniel era judío del pueblo hebreo. Y Dios le está diciendo: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Cuándo? En los tiempos finales. Dice, porque la visión es para esos días. O sea, y ahí empieza a darle la visión, a explicarle. Y entonces el arrebatamiento pone fin al trato de Dios con el pueblo gentil, cerrando el tiempo de la gracia para reanudar el plan con el pueblo de Israel para salvarlos. En otras palabras, hermano, en el tiempo del fin, cuando ya venga la iglesia a ser arrebatada en los postreros días. ¿Has escuchado esa palabra en el Nuevo Testamento? Con Marta. Marta, ¿resucitará tu hermano? Sí, Señor, en el día postrero. ¿A qué se está refiriendo al día postrero? Cuando Cristo venga a resucitar a los muertos en Cristo Jesús. ¿Y qué evento es ese? El arrebatamiento. Está hablando, hermano, de los postreros días, de los tiempos cuando ya Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos están viviendo ya los postreros días? Ya estamos al final, ya estamos. Puede venir hoy a la medianoche. ¿Cuántos lo están esperando hoy? ¿Cuántos lo están esperando mañana? Hay que esperarlo hoy. Y si llega mañana, pues lo esperamos mañana también. Pero hoy lo estamos esperando. Hay que estar listos, hay que estar preparados. En vez de estar noveleando a medianoche, hermanos, póngase a estudiar la Biblia y a orar. Porque no sabe si a la medianoche vaya a venir el Señor. Y usted mirando las películas de terror. Dice amén. O mirando, ¿verdad?, la novela todavía a esa hora, no sé. Entonces, hermano, el arrebatamiento pone fin al trato de Dios con el pueblo gentil. Entonces, cerrando el tiempo de la gracia, dice, para reanudar el plan con el pueblo de Israel para salvarlos. El plan de Dios es salvar a su nación después del arrebatamiento. En la Biblia ni se encuentra ningún versículo. En la Biblia no se encuentra ningún versículo que diga que en la gran tribulación habrán gentiles inconversos convirtiéndose a Cristo Jesús. No hay. Escúchenme bien. Ahí le puse inconversos. No hay ninguna cita bíblica que diga que en la gran tribulación habrá
conversión de gentiles inconversos a Cristo. La Biblia habla de un espíritu más bien de engaño. Escúcheme bien, que vendrá sobre los que se quedan para que crean a la mentira. ¿Qué le va a pasar a la gente que se queda? Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Con gran poder y señales y prodigios. Imagínense, gran poder, señales y prodigios. O sea que va a engañar, va a traer poder curativo, milagrosos, señales del cielo y en la tierra. Y dice aquí, mentirosos. O sea, poderes, señales, prodigios, mentirosos. Y dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes será eso? ¿Para quiénes será, hermano? Dice aquí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para hacer ¿qué? O sea, no, esta gente no fue salva en la gracia, y ahora, ¿verdad? Dios mismo les envía un espíritu de engaño. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pregunto yo, basado en esta cita bíblica, ¿se convertirá un gentil inconverso a Cristo Jesús en la gran tribulación? Dice que Dios mismo se encarga de mandarles el espíritu de engaño y de mentira para que no crean. Dice aquí, por no haber recibido la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos. ¿Será Dios severo, hermano? ¿Será Dios misericordioso? ¿Cuánto creen que Dios es misericordioso? Amén. Pero aquí ya no les dio chance. ¿Será misericordioso? Dios sigue siendo misericordioso. Porque este es el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo de la gente de otras naciones que no son el pueblo judío. Y entonces dice aquí, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y dice aquí, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, allí con eso ya queda descartado que no hay salvación para los que no aceptaron a Jesús en la gracia, y que ahora en la tribulación, ¿verdad? En el tiempo de la gran tribulación, quieran decir: Señor, yo creo en ti, mira que yo, Señor, escuché del evangelio, a mí me habló el hermano fulano, la hermanita sutana, pero yo fui rebelde, Señor. No, dice, no va a suceder eso. No va a suceder. Dice, va a venir un espíritu, no el Espíritu Santo, pero va a venir un espíritu engañador para que crean a la mentira. Eso es cuando ya la iglesia ya no esté aquí en la tierra, hermano. ¿Sí? Y dice aquí, hermano, este pasaje nos habla de que cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a permitir que a manera de juicio un espíritu de mentira y engaño seduzca a los gentiles para que sean engañados por el anticristo y sean entonces condenados. Eso es. Y dice, la puerta de salvación estuvo abierta para el pueblo gentil durante mucho tiempo. Pero estas personas no quisieron ser salvos, por lo cual vivirán la ira de Dios. Se van a perder. No hay salvación para los gentiles inconversos
en la gran tribulación. No hay. Búsquele otra explicación a esa cita bíblica. Búsquele otra interpretación. No hay. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dijeron, ni dejaron, de adorar a los demonios. ¿A quiénes adoraban, hermano? Hay gente que adora demonios y no se da cuenta que adoran demonios. Escúchame bien, hermano. Dice, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro. Escúchame bien. Cuando tú tienes un ídolo en la pared, una virgen, un santo, lo que sea, incluyendo a un Cristo en la pared, tú no estás adorando a esa imagen, estás adorando a un demonio que está detrás de la imagen. Entonces dice, y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, la gente no se arrepintió. Estamos hablando de gente gentil, hermano, que con ídolos, porque las naciones paganas eso somos. Usted viene de una nación pagana, hermano, donde pura idolatría. Usted no viene donde habían santitos, hermano, todo el mundo santo y nadie pecaba. Usted viene de naciones paganas, pueblos paganos. Entonces toda esta gente, no hay salvación para ellos. No hay una oportunidad. En la cita de Tesalonicenses miramos cómo Dios les envía, ¿verdad? Un espíritu para que crean a la mentira. Y aquí miramos cómo ellos endurecieron sus corazones. No se arrepintieron, dice. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No se arrepiente la gente. No se arrepiente. Por eso el arrepentimiento es ahorita. El tiempo de reconocer a Jesús es ahorita. Dice amén en esta hora. Amén. Entonces, dice aquí Apocalipsis 16:9. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Hay mucho, el global warming que le están llamando, ¿verdad? Y la capa de ozono se está adelgazando cada vez más. Los glaciers, las grandes montañas de hielo en la Antártica, hermano, se están derritiendo. El nivel del mar está creciendo a causa de eso. Y entonces, hermano, y todo es por el gran calor. El gran calor, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaban el nombre de ¿quién? De Dios. Eso es en la gran tribulación, hermano. La cita bíblica que acabo de leer de Apocalipsis 9 y esta cita está hablando del tiempo de la gran tribulación. Y dice aquí que no se arrepintieron, dice, le blasfemaron en el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, la gente, en vez de pedirle a Dios, Señor, perdónanos, porque Él tiene el poder, dice, para detener las plagas. Él tiene el poder. Pero la gente no se arrepintió ni para darle gloria. En la gran tribulación no habrá gentiles siendo salvos, ni habrá un gran avivamiento mundial, hermano, en el mundo gentil. No va a haber. Ahí está. Las multitudes, hermano, endurecerán sus corazones, blasfemarán en contra del nombre de Dios, hermano, hablarán en contra del nombre de Dios, no lo glorificarán como a Dios. Y hermano, y eso va a ser el pueblo gentil en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, este verso nos dice que el pueblo gentil
que no se arrepintió serán endurecidos para que crean a la mentira. Así de sencillo. Entonces el arrebatamiento será el evento que le dará fin al trato de Dios con el pueblo gentil. Entonces el arrebatamiento, volvemos a decir, que es, hermano, donde se acaba el trato de Dios con el pueblo gentil, porque acabamos de ver esta cita bíblica que en el tiempo de la gran tribulación los gentiles ya no son salvos. Más bien endurecieron sus corazones, más bien no dejaron de adorar sus ídolos. Hablando del pueblo gentil. Entonces la puerta, hermano, de la gracia se cierne el arrebatamiento y empieza el trato de Dios con su pueblo judío. Pero los gentiles, miramos en Apocalipsis 9 y 16, ¿verdad?, cómo endurecieron sus corazones la gente, ¿verdad?, y no querían, ¿verdad?, aceptar. Y miramos en Tesalonicenses cómo Dios mismo, porque ellos, estando en el tiempo de la gracia, no aceptaron a Jesús, Dios les envía un espíritu engañador para que crean a la mentira y sean todos condenados, dice Tesalonicenses. Y ninguno se salva. Entonces, ¿quién se salvará en la gran tribulación? ¿Quién se salvará en la gran tribulación? Así como cuando Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para dar inicio a su juicio del diluvio, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta, hermanos? ¿Y qué? Si Dios cierra una puerta, no hay hombre que la pueda abrir. ¿Sí o no? Amén. Y si Dios abre una puerta, no hay quien te la pueda cerrar. Así de sencillo. Si Dios cerró la puerta, ¿por qué la voy a estar abriendo yo? Dice, no sabes, Dios sí te puede salvar. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Si Dios cerró la puerta, yo no la puedo abrir. Ahora, vamos al otro lado de la moneda. Pareciera ser que la Biblia habla de la salvación para aquellos cristianos gentiles que se quedaron en el rapto. Pareciera ser. ¿Cuánto alaban a Dios? Pareciera ser que en la Biblia habla de la salvación para aquellos cristianos gentiles que se quedaron en el rapto. Yo no sé usted, pero yo no quiero quedarme averiguado. Yo me quiero ir con Cristo Jesús. Amén. Y entonces, hermanos, dice, los que enseñan esta enseñanza, o sea, de que hay salvación de los gentiles, ¿verdad? Que eran cristianos en la gracia, pero por no obedecer y por no hacer, hermano, ¿por qué no te salvarías? O sea, hay infinidad de cosas, raíces de amargura, odio, pleito, venganza, lo que sea, pecado de todo tipo. Entonces, hermano, dice aquí, los que enseñan esta enseñanza, dicen como estos que se quedaron tenían conocimiento de la verdad, por lo tanto, la gracia se extenderá para ellos por la misericordia de Dios. Eso lo tomé de uno de los maestros que enseñan escatología. O sea, está bien. Está bien. Los que enseñan esta enseñanza dicen que como estos que se quedaron tenían conocimiento de la verdad,
¿Cuánto tiene conocimiento de la verdad? Si tú te llegaras a quedar, que dudo que te vayas a quedar, creo que vuelas con Cristo. Entonces, si alguno de nosotros se llegara a quedar, dice, por lo tanto, dice, la gracia se extenderá para ellos por la misericordia de Dios. Ahora, dame una cita bíblica. Está bien, yo lo acepto, pero dame la Biblia. Dame la Biblia. Díceme en esta hora. O sea, porque dice que se extenderá, y lo que hemos leído y lo hemos venido hablando en estos domingos anteriores es de que se cerró la puerta y se cierra la puerta de la gracia en el tiempo del arrebatamiento. Y entonces, hermano, ¿dónde está la misericordia, verdad? Y que se va a extender. ¿Dónde están las citas bíblicas que dice que se va a extender el tiempo de la gracia para los cristianos que se quedaron atrás? Vamos a leer las citas bíblicas, ¿verdad?, que ellos dan. Y usted es libre de creer. Si usted quiere creer, ¿verdad?, de que hay salvación, ¿verdad?, después del arrebatamiento para los gentiles cristianos que se quedaron, it's fine with me. Lo único que yo entiendo y que aprendí en el instituto bíblico, hermano, es de que nadie puede sacar una doctrina bíblica o un fundamento bíblico de una cita bíblica. No es correcto. No te permite la Sagrada Escritura, porque toda doctrina y todo fundamento y toda enseñanza que tú des tiene que tener cita bíblica, o sea, buen fundamento bíblico para que se mantenga en pie. Ahora, bueno, si se extiende la gracia, pues, ¿verdad? Qué bueno para los que se quedaron. No, pues sí. Qué bien, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Y yo no me opongo a que se salve, pues, si se puede salvar, pues que se salve, ¿verdad? Pero la cuestión es de que tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras. Y yo le voy a ser sincero, yo me he dado la tarea de escuchar y de leer y de oír y de leer y de ver, ¿verdad? Varios y muchos predicadores y maestros que enseñan sobre este tema, y las citas que me han dado o las citas que presentan ellos en sus temas, en sus enseñanzas, no tienen la base, no tienen el fundamento ni la fuerza para decir, ¿verdad?, que hay salvación para la iglesia gentil cristiana que se quedó. Entonces, se enseña que ellos serán perseguidos por el anticristo a causa de su confesión de Cristo y darán sus vidas como mártires del Señor. Esa es la doctrina. Los que se queden y sean cristianos, porque ya dijimos que los gentiles que no aceptaron a Jesús se pierden. Ahora, pero estoy hablando ahora de los gentiles que se queden, que aceptaron a Cristo, pero por pecado se quedaron. Entonces dice aquí, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es la cita bíblica que se usa, la gran cita bíblica que se usa. Por eso es que yo dije al inicio cuando le dimos vuelta a la moneda, dije, pareciera ser que la Biblia habla de que habrá salvación para los gentiles. Y usted tome su propia conclusión. Usted tome su propia. Si usted es un estudiante sincero, porque no necesitamos ser escatólogos y bien profesional, no, con una
con una búsqueda sincera y un estudio rígido de la palabra de Dios, puedes entender a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice aquí, ¿verdad? Que le dice a Juan, estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan miró una multitud de gente, multitudes de gente de todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y dice que esta gente habían lavado sus ropas. Quiere decir que se quedaron, ¿por qué? Habían lavado su ropa. Porque no habían lavado, o sea, cristianos mundanos, pues. Se convirtieron y se descuidaron. Ahora, nosotros hemos predicado por años y los predicadores de antaño incluso lo han predicado. Que hermano, si te quedas, te perdiste, así seas cristiano. Y entonces, hermano, pero aquí dice, ¿verdad? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, gente lavó sus ropas, empezaron a vivir, como quien dice, dignamente. Empezaron a vivir en tiempos de gran tribulación. Escúchame bien, en tiempos de gran tribulación, donde el anticristo se dio la tarea de perseguir, ¿verdad?, a la gente que se quedó. Y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es, ¿verdad?, lo que se dice, ¿verdad?, que es la multitud de los que se quedaron siendo cristianos, pero pecadores o mundanos, o que no estaban apercibidos, o que se descuidaron en su vida cristiana. Entonces, hermano, dice aquí, ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos enseñan, o sea, los maestros enseñan que como ya tenían sus ropas espirituales, pero las tenían manchadas y arrugadas, no pudieron irse en el arrebatamiento. Se iban a tener que ir en el segundo reino. Entonces, dicen que ellos tendrán la oportunidad de renunciar a la marca de la bestia, ser perseguidos y morir confesando que son de Cristo. Entonces, en todo esto no habla del pueblo gentil. Cuando dicen de la marca de la bestia, el pueblo judío, el pueblo, escúcheme bien, cuando empieza el arrebatamiento, ¿quién es el pueblo de Dios después del arrebatamiento? Correctamente, el pueblo judío. Y entonces está hablando de un pueblo. Ya el trato de los gentiles se cerró, pero empieza el trato de los judíos. Y ellos dicen que ellos tendrán la oportunidad de renunciar a la marca de la bestia, ser perseguidos y morir confesando que son de Cristo. Ahora la cuestión es, ¿quiénes son, verdad, esos creyentes que renuncian a la marca de la bestia? Porque estamos hablando, hermano, de que está el pueblo de Dios, el pueblo judío. Pero nosotros los gentiles enseñamos, o han enseñado los maestros, de que es el pueblo que se quedó. Escúchame bien, yo por eso digo, puede ser posible, pero no hay base bíblica. Qué bueno si todos los que se quedaran, ¿verdad?, tuvieran la oportunidad de ser salvos. Pero ¿quién es el pueblo? Ahora, ¿a quién le llama pueblo cuando después del arrebatamiento? Porque el pueblo de Dios se va con Cristo en el arrebatamiento. Ahora, ¿con quién está tratando Dios en la gran tribulación? ¿Quién es su pueblo en la gran tribulación? Entonces, y cuando leemos citas
como estas, ¿verdad? Que salieron de la gran tribulación y lavaron su ropa. ¿A quién se está refiriendo? ¿Verdad? Y entonces, hermano, muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que es el pueblo, ¿verdad? Gentil, porque queremos consolar a la gente, diciéndoles que hay una oportunidad. Y si hay una oportunidad, qué bueno. Pero a mí la Biblia no me permite hacer una doctrina, ni decir, ¿verdad? Esto es lo que la Biblia enseña, que nosotros los gentiles que nos quedemos, seremos arrebatados, ¿verdad? En la segunda venida, o no arrebatados, más bien dados una segunda oportunidad, ¿verdad? En la gran tribulación. Y entonces, hermanos, esto es lo que se enseña, ¿verdad? Dicen que ellos tendrán la oportunidad de renunciar a la marca de la bestia y ser perseguidos y morir confesando que son de Cristo. Los judíos, a ellos no los van a decapitar, a ellos no los van a perseguir, a ellos no les van a querer poner la marca, porque ahora ya estamos hablando de dos pueblos en la gran tribulación: el pueblo judío y los cristianos que se quedaron. Entonces, ¿a quién se refiere, pues? ¿De quién está hablando? Si toda la base bíblica está hablando que la puerta se cierra para empezar Dios a tratar con el pueblo judío. Si hay una oportunidad para los gentiles, gloria a Dios, pues qué bueno. Pero yo no puedo dar una enseñanza y decir si hay salvación para los gentiles. Por eso que yo te diga, por eso que yo te digo, pareciera ser que la Biblia estuviera hablando de que hay salvación para el pueblo cristiano que se quedó. Y entonces, hermano, creemos que esto abarcará a muchas naciones. De acuerdo a Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es en la gran tribulación nuevamente. Ahora, dice: después miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. O sea, si la iglesia, si tanta iglesia se va a quedar, hermano, está feo. Imagínense, hermano, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a ir en el arrebatamiento? Y dice aquí, porque creemos, hermano, que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, también grandes cantidades a nivel global van a desaparecer. Mucha gente va a desaparecer. Entonces aquí aparece una multitud que nadie puede contar. Y dice aquí, y dice que venían, dice, no podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la cita bíblica de Apocalipsis que le acabo de leer, y esta otra, hermano, son las dos citas bíblicas que hablan, ¿verdad? Y que se han tomado para sacar la doctrina de que la iglesia que se quede será salva. Ahora, el pueblo judío, ¿cuántas veces no fue esparcido por todo el mundo a través de las edades? Fueron llevados cautivos de todo. Hermano, muchos judíos han nacido en otras partes del mundo, lugares remotos,
fueron llevados cautivos, fueron huyendo, fueron escapando. Hermano, mucho pueblo de Dios, judío, ha sido movido, hasta últimamente es que están empezando a volver a Jerusalén, porque se les ha reconocido como una nación. Entonces, toda esta gente que salieron de estos pueblos, esta es la razón por la cual muchos dicen, es que este es pueblo gentil, porque son de las diferentes naciones. Probablemente, ojalá, pero yo no puedo hacer una base bíblica para decir los gentiles tenemos salvación, porque la Biblia no me enseña eso. Estas son las únicas citas bíblicas que hablan. El Apocalipsis nomás, porque en ningún otro lado de la Biblia usted va a encontrar. Estas son las dos citas bíblicas que se agarran para decir, ¿verdad?, sobre que hay salvación para los gentiles cristianos que se quedaron. Usted saque su conclusión. Usted puede aceptar eso sin indagar a fondo las palabras de Dios y entender, ¿verdad?, los principios, ¿verdad?, y de repente hasta descuidarse espiritualmente, ¿verdad?, decir, de todo modo me voy en el segundo viaje. Y es un peligro. Entonces, hermanos, dicen que estos mártires resucitarán en el momento de la segunda venida de Cristo. Escuchen bien. Dice que estos resucitarán en la segunda venida de Cristo para reinar con Cristo en el milenio. O sea, cuando Cristo venga con su iglesia, que somos los que nos vamos a ir. ¿Cuántos se van con Cristo, hermanos? Más puede. Entonces usted va a venir con Cristo, vamos a venir todos ahí con Cristo, hermano, en las nubes, y entonces vamos a venir para reinar con Cristo 1000 años. Y dicen los escatólogos, estos hermanos, que dicen que en esa segunda venida de Cristo, esos mártires van a resucitar para reinar juntamente con Cristo. Está bien. Dame una base bíblica. Dame bases bíblicas. O sea, yo puedo decir, puedo imaginar, puedo pensar, puedo especular y decir, no, es que van a reinar y es que van a resucitar. ¿Dónde dice? O sea, y esa es la cuestión, amados hermanos, que yo le he buscado y he escuchado y he leído y he investigado, he indagado, y muchos hablan de esto, cantidades. Y todos, hermano, digo, las citas bíblicas que usan para respaldar esa enseñanza no tiene solidez. Es como que estuviera fundada sobre la arena esa doctrina. Que si viene, hermano, el diluvio, que si viene la lluvia, los fuertes vientos, el río, y dan contra la casa, será grande su ruina. Por eso, hermano, mejor preparémonos para estar listos en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. La Biblia habla de los judíos que serán salvos en la gran tribulación. Fíjense bien aquí, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hablando del tiempo de la gracia, dice, y luego todo Israel será salvo. Eso ya es en la gran tribulación. ¿De quién está hablando que hay salvación en la gran tribulación? Del pueblo judío. Ahí no está hablando para ahorita, hermano, la plenitud de los gentiles somos aquí. Pero dice, y luego todo Israel será salvo. Está hablando del otro periodo, de la gran tribulación. Entonces el pueblo judío será salvo. Entonces, si seguimos buscando más citas bíblicas, hermano, que hablen de que el pueblo judío es el que Dios va a salvar en la gran tribulación, los vamos a encontrar.
Y si seguimos buscando cómo la puerta se cierra para el pueblo gentil, las vamos a encontrar. Porque la Biblia está repleta de ejemplos y de citas bíblicas y profecías bíblicas que hablan, hermano, del tiempo de la gracia para los gentiles y el tiempo de la segunda oportunidad para el pueblo judío en la gran tribulación. Pero no habla, hermano, de que habrá una segunda oportunidad. Nomás esas dos citas bíblicas que yo les acabo de leer de Apocalipsis. Y lo demás es sugerencias, pensamientos, ideas. Me imagino que, pienso que, tal vez así será. Y está bien. Todos somos libres de pensar como nosotros queramos pensar. Pero la verdad de las cosas, hermano, si somos sinceros en nuestro estudio y en nuestra búsqueda con Dios, tenemos que, hermano, indagar verdaderamente la verdad y caminar bajo esos principios bíblicos. ¿Verdad? Y yo digo, las citas bíblicas es lo que importa. Eso, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. No hay otro. Entonces, hermano, esto será un trato de Dios con los judíos para que sean salvos por medio de la fe. Y no hay otro medio sino por medio de la fe en Cristo Jesús. La diferencia es que para los gentiles la puerta está cerrada. Dice, y el trato será solo para Israel. Y dicen algunos hermanos que los que apoyan la doctrina de que hay salvación para los gentiles después del rapto, hermanos, dicen que los gentiles serán salvos, hermano, a través de pasar las grandes plagas, los grandes castigos, hermano, y todo eso del anticristo y todo eso. Y entonces tendrán que ser, hermano, puestos en la guillotina. Y entonces de esa manera serán salvos. Ahora, digo yo, ¿dónde en la Biblia habla que hay que ser salvos por las obras? ¿Dónde? ¿Dónde en la Biblia te dice que tú te puedes ganar la salvación si entregas tu vida renunciando a la marca de la bestia, poniendo tu cabeza en la guillotina, ¿verdad? El único que será salvo, hermano, en la gran tribulación, según las escrituras, es el pueblo judío. Y como te digo, tú puedes creer, está bien. Yo no te voy a hacer cambiar de pensamiento, porque no soy yo, es la palabra de Dios. Y si tú eres sincero en el estudio de la palabra e indagas, tú no puedes desechar toda la vasta palabra de Dios, donde Dios dice que Dios no castigará al justo con el injusto o con el impío. Es número uno. Dios no va a castigar. Y cuando vienen los castigos de Dios, hermano, es el juicio de Dios. Y allí la Biblia nos habla que solamente el pueblo judío va a ser tratado por Dios para salvarlo. Y entonces, hermano, la diferencia es que para los gentiles la puerta está cerrada y el trato será solo para Israel. Para que los judíos se salven, Dios les enviará a 2 testigos. Escuchen bien. Dios le va a enviar 2 testigos durante 3 años y medio para que Israel sea salvo. Ahí está más claro. Esos 2 testigos van directamente al pueblo judío para predicarles y se conviertan. ¿Y qué va a pasar con estos 2 testigos? Los van a matar. Los van a matar. Pero Dios los tendrá 3 años y medio predicándole a los judíos. Y entonces, hermano, muchos creerán, porque cuando el anticristo se siente en el trono en Jerusalén, ¿verdad? En el templo de Jerusalén, y se haga pasar por Dios
y que lo empiecen a venerar, escúchame bien, y empiecen el anticristo, ¿verdad?, a pedir su veneración de la gente y de la humanidad, que empiecen a adorarlo, hermano, es cuando el pueblo judío va a despertar y va a decir, cometimos un error. Y es ahí donde van a empezar a abrir su corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces todo Israel será salvo, bendito sea el nombre de Dios. Muchos van a tener que sufrir la guillotina por rechazar la marca del anticristo, porque el pueblo judío va a rechazar la marca del anticristo. El pueblo judío se va a dar cuenta que cuando se siente el anticristo en el templo de Jerusalén y se haga proclamar Dios y reclame adoración, Israel se va a rebelar. Israel no va a querer adorar, porque se habrán dado cuenta que habrán cometido un grave error en aceptar al anticristo, y ahora se arrepienten y empiezan a creer y a abrir su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y así es. Pero pareciera ser por esas dos citas bíblicas. Pero si le buscamos por toda la Biblia lo rechaza todo eso. Lo rechaza. No da entrada. Necesitamos citas bíblicas, no especulaciones, no ideas, no pensamientos, citas bíblicas que digan esto es. Y si hay citas bíblicas, la presento aquí. Pero no hay. No hay. Por eso yo te digo, eres libre de pensar. Es tuya la decisión, lo que tú quieras creer. Pero citas bíblicas no lo hay, hermano. No lo hay. Le busqué y le busqué. Y usan muchas citas, y todas las citas están fuera del contexto. Y un maestro no puede enseñar fuera del contexto bíblico. No, porque estamos engañando a la gente. Estamos dándole mentira a la gente si sacamos la cita de su contexto. Refiriéndose a una cosa, le damos otro significado. No, pero lo que quiere decir es esto. No. Tiene que ser la Biblia clara y directa. Amén, hermanos. Amén. Pongan sobre sus pies en esta hora. Gracias a Dios.